día que una bruja intentó llevarse a mi hijo, lo recuerdo con una nitidez que a veces me asfixia. Era de madrugada. El reloj marcaba las 2:15, y sentí, con toda la claridad de una pesadilla despierta, que algo tiraba de los pies de Carlitos. Me llamo María. Tengo 28 años, y cuando nació Carlitos, todo cambió de golpe. Ser madre primeriza es aprender a vivir con la voz de ese pequeño que depende de ti para todo. También es aprender a convivir con los huecos que deja quien sale a trabajar. Roberto se va temprano, regresa al anochecer o tarde, y yo me quedo en la casa con Carlitos, sola casi siempre en las noches largas que parecen estirarse como una tela fina que en cualquier momento se rasga. Las primeras semanas fueron las noches de llanto, la preocupación por la lactancia, las revisiones cada hora. Luego empezó otra cosa. A las 2 de la mañana, como si una regla invisible marcara el comienzo del peligro, Carlitos lloraba de un modo distinto. No era el llanto de hambre ni el de cólico. Era un llanto con pausa, como si algo apretara su cuerpecito y le robara el aliento a ratos. Yo me levantaba, lo tomaba, lo mecía, escuchaba la casa, el viento en los árboles, la llovizna, las tuberías, y volvía a la cama con la sensación de que no estaba sola. Una noche, poco después de que Roberto se marchara para una semana de trabajo fuera, sentí algo bajo la cama. No quiero decir que pensé en brujas de inmediato. Mi cabeza buscó primero explicaciones normales. Una sombra, un gato, el juguete de un vecino que había rodado. Pero al inclinarme para recoger la mantita de Carlitos, rozando la orilla del colchón, me topé con dedos. No eran los dedos de una mano humana como las mías. Eran manos pálidas, delgadas como si hubieran perdido carne, frías y de uñas finas que parecían pequeñas herramientas rasgando la oscuridad. Se aferraban a la tabla de la cama como si buscaran apoyo para salir. Mi reacción fue un reflejo. Agarré a Carlitos, me levanté como si el suelo fuera lava. Me senté en el sofá de la sala con la luz prendida y no dejé de mirarme las manos por si me temblaban. Estuve toda la noche despierta, con Carlitos pegado a mi pecho, escuchando cada crujido. El sol encontró mis ojos hinchados y mis dedos todavía temblorosos. Cuando fui a revisar debajo de la cama por la mañana, no había nada, solo polvo, una media vieja y el rastro como de uñas en la madera. Pequeñas marcas que podían ser de cualquier cosa. A la hora de la comida conté lo ocurrido a doña Esperanza, la vecina de enfrente que tiene fama en el barrio, por saber de remedios y por no cerrar la puerta a nadie. Ella me escuchó con la calma de quien ha oído historias peores. No se rió. No me dijo que estaba loca. Me habló como si me hablara a una hija cansada. Me recordó que las noches cambian y que hay cosas que se sienten antes de verse. Sacó un paquete de cosas de su bolsa, un espejo pequeño, una bolsa con sal gruesa, unas ramitas de hierbas secas y una botella pequeña con agua bendita que había comprado en la iglesia hace años. Y me dijo, «Haz esto si quieres, María, no porque sea una garantía, sino porque la gente de aquí lo hace para no quedarse con la sensación de no haber hecho nada». Puse todo en una mesita, con la mezcla de vergüenza y alivio de alguien que acepta ayuda, aunque no entienda del todo por qué. No quiero que nadie piense que estas cosas me convirtieron en creyente ciega de rituales. Lo que ocurrió fue más simple. Me dieron algo para hacer con las manos en la noche. Una rutina que me permitió sentir control. Hice círculos de sal alrededor de la cuna. Coloqué el espejo en el umbral de la habitación, apuntando hacia la puerta, las ramitas en los alféizares y la botella con el agua en la repisa. Las primeras noches tras eso, el silencio volvió. Volvió la sensación de que quizás todo había sido sueño. Dormí, aunque poco y fragmentado. La fatiga siguió siendo mi compañera, pero por algunos días ya no sentí esas presencias cerca. Esa calma fue peligrosa porque me hizo relajar la guardia. Pensé que tenía una explicación humana para mis miedos y que podía retomar una vida algo más normal. Lo admito.
Me rendía a la esperanza de que todo había sido una locura temporal, el precio hormonal de la maternidad y la falta de sueño. Pero las noches volverían a mostrarme que la verdad no siempre se acomoda a la lógica que nos agrada. La noche en que casi me arrancan a Carlitos fue fría. Recuerdo el olor a tierra mojada que entraba por la rendija de la ventana, y una sensación de quietud en la casa, como si todo el mundo hubiera sostenido la respiración. Carlitos dormía arrullado por el ventilador. Yo me acomodé en el sillón con una cobija, porque ya no quería subir las escaleras cada rato. A las 2:30, la casa se llenó de un murmullo sordo, no más alto que un susurro que pasa, pero con una insistencia que se siente en los huesos. Era como oír hojas secas desplazándose, una lengua que roza madera vieja. No vi nada al principio, solo percibí la presión en el aire y luego el tirón. Fue un movimiento lento al principio, una sensación como si alguien tirara de la manta con cuidado, midiendo. Luego, el tirón se hizo violento y la piel de los tobillos de Carlitos se sintió fría bajo mi mano. Alguien intentaba arrastrarlo. No sé en qué momento mi cuerpo se llenó de fuerza. Creo que el instinto de madre no es metáfora, sino músculo real. Me lancé sobre la cuna y agarré las piernas del niño con las manos hasta sentir que me dolían los dedos. Noté la resistencia, esos dedos pálidos aferrados con fuerza, y el olor a humedad que traían, a algo que olía a corral viejo y a madera quemada. La visión fue lo que más me paralizó. A través de la penumbra, en el borde del círculo de sal que había preparado, porque no voy a negarlo, ahí estaba la sal, fielmente esparcida, distinguí una cara. No era una cara humana como las que vemos en la plaza. Era la de alguien que había perdido la textura de la piel. Ojos amarillentos que no parpadeaban, una boca estrecha y un cabello como hilo de paja húmeda. Sus manos eran largas, con dedos que se desvanecían en puntos, y una risa que no era risa, sino un ruido que hizo vibrar el aire de una manera que me dolió el oído. Me pellizqué la mejilla para saber si estaba despierta y lo estaba. Roberto estaba lejos, sin poder llegar. Grité todo lo que tenía dentro, un grito que no era solo de miedo sino de rabia. ¡Suéltalo! Hice lo que vi en las películas, lo que me gritaba el instinto. Hice ruido, golpeé la cuna con la palma, avivé la luz de la sala. Pero ese gesto no fue el que la alejó. Lo que la sacó de nuestro cuarto, de nuestro pequeño círculo de sal, fue la transformación. Vi cómo la figura se encogía, cómo la piel parecía plegarse sobre sí misma, hasta que de su espalda brotaron alas. No eran alas suaves, eran alas oscuras, con plumas desparejas. En un segundo, la bruja que tenía las uñas en la madera se convirtió en un ave, una lechuza o un búho, no sabría decir con certeza, y se elevó hacia la ventana abierta, soltando un aleteo que parecía llevar consigo las últimas notas de aquel susurro. Mientras se iba, me percaté de algo que hasta entonces no había notado. Un pequeño hueco en la línea de sal, una rendija que podría caber en el ancho de mi dedo pulgar. No era mucho, apenas 1 centímetro, pero fue suficiente. No sé si fue la casualidad, el cansancio de mis manos al preparar la noche, o el viento que abrió un pequeño resquicio. Lo único que sé es que la criatura había encontrado ese hueco, y por un instante que me pareció eterno, Carlitos estuvo medio fuera, medio dentro de lo que quería ser su mundo. Mi cuerpo se tensó, mi rabia se hizo brazo y boca, y con ambas manos lo atraje hasta mí. Sentí sus uñas clavarse en mi piel cuando trataba de zafarse. No para lastimarlo, creo que fue un reflejo de agarre de alguien fuera de sí. Y cuando lo tuve entre mis brazos, la lechuza ya se perdía en la noche. No hubo herida visible más allá de un ligero enrojecimiento en la pantorrilla de Carlitos, como de un roce. Aún así, cuando cerré los ojos, vi esa pequeña línea de carne apenas rosada y mi garganta se cerró de culpa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado allí? ¿Qué hubiera pasado si la sal hubiera estado perfecta, sellada sin fallas?
Las preguntas se amontonaron y no dejaron dormir a mi razón. A la mañana siguiente no conté la transformación como si fuera una película. La narré con la voz entrecortada a doña Esperanza, que vino corriendo cuando le dije que algo había pasado. Ella miró el hueco en la sal, levantó la mirada y dijo con esa autoridad que tienen las mujeres que han visto mucho: una pequeña grieta es suficiente. No me miró con reproche, más bien con la pena de quien sabe que hay cosas que se escapan a la voluntad. Me tomó la mano, la apretó y me dijo: no te culpes por no ser perfecta. Pero en mi pecho la culpa hizo nido. La gente podría pensar que después de esa noche habría un cambio drástico. Yo saldría a buscar respuestas, a contar a sacerdotes, a curanderos, a lo que fuera. Y así fue, aunque no de la manera espectacular que algunos imaginarían. Hablé con la vecina que siempre deja la puerta abierta, con una tía que no vive aquí, pero que tuvo un tío que también vio cosas, con una señora mayor que me dejó sentada en la cocina y me contó historias de su pueblo sobre luces en los cerros y figuras que se alimentan de lo que no les pertenece. No hubo milagros, no hubo promesas rotundas, solo consejos dados con una mezcla de cariño y pesada resignación. Me dijeron que reforzara los límites, que no bajara la guardia, que cuidara las rutinas. No era tanto una cura como una costumbre que se mantenía viva para que la gente supiera que hacía algo. Lo que siguió fue una vida más vigilada. Carlitos empezó a dormir en el cuarto contiguo. La sala se convirtió en nuestro refugio nocturno, y yo dejé de cerrar la puerta a la mañana por si alguien venía a decirnos algo. Las visitas a la casa fueron más frecuentes. Doña Esperanza traía una ramita nueva, otra vecina dejaba galletas, un chico del barrio ofrecía quedarse una noche si yo lo pedía. Roberto, cuando podía, dormía en casa para ayudarnos. Pero el trabajo lo separaba de nosotros la mayor parte del tiempo, y esa separación dejaba un hueco que la noche no tardaba en intentar ocupar. Dormir se volvió una operación de vigilancia. Cada crujido era una posibilidad, cada sombra una hipótesis. Mis manos aprendieron a palpar la cuna sin encender la luz. Mis ojos se acostumbraron a percibir más allá de lo visible. Y con eso vino un precio que nadie me advirtió. La fatiga mental, que no se cura con café. Uno se vuelve propenso a la ansiedad, a revisar puertas sin razón aparente, a mirar la ventana aunque no haya viento. Me vi a mí misma arrancando carpetas y revisando el cercado de sal con dedos temblorosos, agregando un surco aquí, un poco más allí, como si mi perfeccionismo pudiera coser la realidad. Hubo noches de calma, días en los que reíamos con Roberto cuando él llegaba, y me encontraba despeinada y con ojeras, y pensábamos que lo peor había pasado. También hubo momentos de soledad en los que no pude dormir, y me encontré recorriendo la casa con Carlitos en brazos, sintiendo que mi vida entera se cifraba en la medida en que su respiración se mantenía suave y estable. Mirarlo dormir me devolvía a un estado primitivo de devoción. La manera en que sus manos se cerraban sobre mi dedo, la curva de su cuello, el pequeño gemido que hacía cuando soñaba. Pero la experiencia dejó una marca que no era visible para los demás. El miedo a confiar. Empecé a desconfiar de la noche como se desconfía de una carretera en mal estado. No podía planear viajes largos. No podía dejar a Carlitos al cuidado de cualquiera con la misma tranquilidad que antes. Me encontré justificando mi temblor interno con la realidad de lo que había pasado, con la evidencia de aquella mano que se deslizó por la madera de la cama, con la vista de unos ojos que no parecían pertenecer a este mundo. La comunidad, en su forma imperfecta de cuidarnos, fue un sostén. Doña Esperanza vino más seguido, trajo más historias de viejas y me ofreció compañía. Le pedí que me enseñara a reconocer signos, no para imitarlos ni para creerlos a ciegas, sino para saber qué mirar. Y ella me pasó sus señas. Un olor extraño, un silencio que no concuerde, la sensación de que el cuarto está lleno aun cuando nadie haya entrado. No las vi como fórmulas mágicas, las vi como un lenguaje que me ayudaba a interpretar lo que mis sentidos me decían.
Con los días, la sensación de que aquello pudo haber sido peor me acompañaba como una sombra propia. Caminaba y miraba el cielo por instinto, como quien busca una salida. El hogar dejó de ser un lugar seguro sin condiciones. Se convirtió en un terreno que había que mantener con cuidado, y esa tarea, constante, me fue cambiando. Mis conversaciones empezaron a girar en torno a cómo hacer turnos para vigilar, cómo descansar si siempre hay que estar alerta, cómo criar a un hijo en un ambiente en el que la noche puede reclamarlo todo. Al contar esto hoy, no quiero provocar pánico ni convencer a nadie de que todas las noches de llanto esconden una bruja. Lo que quiero transmitir es la sensación de fragilidad, lo mínimo que basta para que algo se cuele. Una rendija en un círculo de sal, una ventana mal cerrada, un minuto fuera de guardia. La vida se volvió aprendizaje de costuras finas, de puntadas pequeñas para sostener lo que más me importa. Hay una escena que me atormenta. Después de aquella noche, me paré frente a la ventana y vi, en el cerro cercano, una figura en la oscuridad. No sé si era real o una proyección de mi miedo, pero estaba allí, inmóvil, como si me observara. A la mañana siguiente, algunos vecinos hablaron de luces que se movían en la loma, de una bola que cruzó como cometa y dejó un rastro de olor a pólvora. Me llamaron para contarme, como si yo fuera a ser consuelo y al mismo tiempo testigo. Escuchar esas historias reforzó en mí la sensación de no ser un caso aislado. Había más miradas, más presencias que no pertenecían. Roberto regresó al final de la semana. Lo primero que hizo fue no reprocharme por nada. Simplemente me abrazó, tomó a Carlitos y me escuchó en silencio mientras yo vomitaba la noche. No fue hacia la incredulidad, sino hacia la acción. Reforzó las cerraduras, puso un candado extra y habló con algunos vecinos para que no nos dejaran solos en las noches. Aún así, él tampoco pudo quitarme la sensación de haber estado a punto de perder lo que más quería. Verlo con su cara de impotencia me rompió en pedazos. La amenaza, aunque salida de un mundo que muchos consideran folclore, se presentó con la contundencia de lo real. Las semanas que siguieron fueron un híbrido entre rutina y vigilancia extrema. Pasé horas en la sala mirando a Carlitos dormir, aprendiendo los matices de su respiración. Cada sonido extraño me hacía saltar. Fui a la clínica varias veces para pedir que me revisaran a él. No había señales médicas que mostraran daño. Eso fue un alivio y, al mismo tiempo, un castigo. La ausencia de una explicación aceptable por la ciencia no hace que el terror sea menos verdadero. Hay cosas que se sienten en el cuerpo y no aparecen en un informe. Los vecinos comenzaron a comentar, con esa mezcla de lástima y curiosidad que acompaña a los hechos extraños. Algunos hablaban bajo, como si el solo hecho de pronunciarlo fuera a llamar algo más. Otros me miraban con una mezcla de respeto y lástima, y hubo quien, cuando yo estaba fuera, contó historias que me llegaban fragmentadas. Otra vez se vio algo en la madrugada. El perro del vecino no quiso entrar en la calle esa noche. Esas voces aumentaban mi desasosiego y a la vez me daban un extraño consuelo. No estaba sola en esa experiencia. Una mañana, en una de esas conversaciones, doña Esperanza me dijo: «La cosa no se va si no le hacemos frente de modo constante». No habló de expulsarla para siempre. Habló de hacer del hogar un espacio vigilado, con rutinas y presencia humana constante. Me dio una mirada que contenía cansancio y decisión, como la de quienes han visto emerger y disolverse peligros a lo largo de los años. Fue entonces cuando supe que la protección es también desgaste. El peaje emocional de mantener la guardia alta, de renunciar a algunos placeres de la vida por la tranquilidad de los días. La culpa seguía rondando. Me sentaba a la mesa y repasaba mentalmente la noche, buscando la mínima falla. Recordé cómo, la tarde anterior, había dejado la ventana entreabierta porque hacía calor. Pensé en la sal desparramada a medias por mi prisa.
Ese pensamiento me calaba hasta los huesos. Era una culpa pragmática y aterradora. Pequeñas descuidades pueden tener consecuencias enormes. Así llegó el momento en que decidí que había que hablar de ello en voz alta. No para convertirlo en un espectáculo, sino para buscar sostén. Fui a la iglesia del pueblo a preguntar si había alguien con quien hablar. No por una cura espiritual inmediata, sino por acompañamiento. Encontré palabras de apoyo, caras comprensivas y algunos rezos murmurados en la mañana. Nadie me ofreció soluciones mágicas. Lo que encontré fue comunidad. Y eso fue, de alguna manera, lo que en ese tiempo más me sostuvo. La gente que aparece, la que trae sopa cuando uno no tiene tiempo de cocinar, la que te escucha y no te juzga. Pero no todo fue consuelo. Con frecuencia, al caer la noche, la ansiedad volvía con su machete. Las puertas se cerraban con cuidado, y los pasos en la casa eran medidos. Roberto y yo organizamos turnos para quedarnos despiertos. Yo tomaba la primera hora de la madrugada, y él la que venía después. Todavía me despierto con el corazón acelerado. Miro a Carlitos y cuento hasta 10 para no desatar una alarma que lo asuste. Aprendí a medir mis propios gestos para no transmitirle miedo. Es una coreografía extraña. Proteger sin que la protección se vuelva el peligro. Y así como a mí me cambió para siempre esa noche, me di cuenta de que mi historia tenía ecos en otras casas. Los murmullos de vecinos se transformaban en relatos que, si los juntabas, dibujaban una cartografía de lo que pasaba en el barrio. Luces en el cerro, huellas que no tenían explicación, y visitas nocturnas que nadie quería nombrar. Empecé a sentir que estábamos rodeados de un tipo de realidad que no termina con un diagnóstico o con la desdén. Hubo una jornada en la que, entre el cansancio y la necesidad de aire, salí al patio con Carlitos en brazos. Lo puse contra mi pecho y me dejé caer en la mecedora que está bajo el árbol del patio. El sol de la tarde calentaba nuestras cabezas y por un instante todo pareció en equilibrio. En ese momento pensé en lo absurdo de mi vida transformada. Pequeñas victorias cotidianas, como que mi hijo comiera tranquilo, se volvieron trofeos. Pensé en cómo antes daba por sentado el derecho de salir sin mirar atrás. Ahora, cada paso fuera de casa era calculado. Esa tarde vino doña Esperanza y, sentada a mi lado, me dijo algo que se me quedó pegado. Lo que más duele no es lo que pasó esa noche, María. Lo que duele es que ya no puedes volver a no mirar al rincón. Tenía razón. La vigilancia deja una cicatriz que no es visible, pero pesa. Me preparé para esa carga, porque no había otra opción. En la balanza, la vida de mi hijo pesaba infinitamente más que mi sueño perdido. Con todo esto, empecé a notar que mi relato necesitaba ser contado, no solo para liberar lo que había en mi pecho, sino para advertir. No con alarma gratuita, sino con la precisión de quien ha rozado la pérdida. Por eso comparto esto, para que otros que han sentido cosas extrañas encuentren lugar para hablar, y los que no lo han vivido, miren con compasión. La experiencia no busca convertir a nadie en creyente ni en escéptico. Simplemente marca la vida de quien la vive. Pero no soy la única que pasó por esto en el barrio. Hay otras voces con historias diferentes, pero que se enlazan en un tejido común. Antes de continuar con mi relato, quiero presentar a alguien más cuya experiencia sigue la misma línea de lo inexplicable y lo perturbador. Él nos traerá otra versión de lo que sucede alrededor de nuestras casas. Luces en los cerros, marcas en la tierra y señales que se parecen más a advertencias que a casualidades. Ahora escucha a Fernando. Él y su esposa Ana vivieron algo que, aunque distinto en forma, coincide en la sensación. Que hay algo que observa desde lejos y que no siempre espera a la oscuridad para acercarse. Su historia empieza en la loma, donde una sombra luminosa cortó el cielo y dejó un rastro que nadie esperaba encontrar. Si te interesan estos relatos reales, suscríbete y quédate hasta el final. Me llamo Fernando. Tengo 32 años, trabajo en la construcción y mi mujer, Ana,
Cuida de nuestro hijo Emilio, que tiene 4 meses. Vivimos a las afueras del pueblo, al pie de la loma donde, desde que éramos chicos, se cuentan historias de luces que bajan y de sombras que no pertenecen al ganado. Nunca pensamos que algo así vendría hacia nuestra casa. La primera vez que lo vimos fue una tarde mientras Ana me llamaba desde la cocina. «Ven, mira la loma». Al principio pensé que era una camioneta con faros o algún vecino caminando con una linterna. Pero lo que apareció fue una esfera de luz que rodaba por el contorno de la cima como una luciérnaga gigantesca. Tenía un color que no supe nombrar. No era blanco ni naranja, sino algo entre el fuego viejo y la bombilla fundida. Avanzó sin preocupaciones, sin gente detrás, y dejó a su paso una línea sobre la hierba que parecía chamuscada. No olía a madera fresca quemada, sino a algo más metálico, como alambre viejo al rojo vivo. Al llegar al pie del cerro, la esfera se detuvo como si tanteara el terreno, y luego, sin ruido de motor ni fricción evidente, descendió como un guijarro lanzado hacia nuestro patio. No llegó a entrar a la casa. Rebotó en el poste de la cerca y quedó suspendida sobre el suelo por unos segundos, como flotando en aceite caliente. Fue suficiente tiempo para que Ana, paralizada, apagara la tele y corriera a la puerta con Emilio en sus brazos envuelto en su cobija. Lo que hizo que mi sangre se helara no fue tanto la luz, sino las marcas que dejó al acercarse. Círculos perfectos en la tierra, raíces chamuscadas y un olor a pólvora que se pegó al pelo de nuestro cachorro. Esa noche no dormimos. Caminamos alrededor del patio con linternas y recogimos la tierra quemada en frascos por curiosidad y por miedo. Al día siguiente, vecinos vinieron a ver, y algunos comentaron que en la loma se habían visto otras esferas días antes. Otros minimizaban, como siempre ocurre, diciendo que eran luces de autos o focos mal orientados. Pero en la casa la sensación quedó. Algo había venido directo y había elegido acercarse. A las semanas, las marcas no quedaron solo en el jardín. Aparecieron quemaduras en la madera de la valla que venían desde el lado del cerro, como si alguien hubiera rozado la estructura con una lengua incandescente. Fueron pequeñas, redondas, y en su centro había una especie de hollín claro. Lo más extraño fue ver que el patrón no era fijo. Una mañana algo estaba intacto, y a la noche siguiente había una nueva línea que aumentaba su longitud, como si una mano invisible hubiera ido tallando su camino hasta acercarse a la casa. Hablamos con María, y su historia nos confirmó algo que hasta entonces solo intuíamos. Lo que pasa en el cerro no se queda ahí. Decidimos entonces buscar a alguien que conociera de estas cosas. Doña Esmeralda vive en el barrio desde siempre, una mujer de manos ásperas que guarda en su casa frascos con polvos y hojas, y que no hace alarde de su saber, pero responde cuando a la gente le faltan palabras. No quería ir al principio. Temía que nos dijeran exagerados. Al final fuimos, llevando un poco de tierra quemada para que la viera con sus ojos. Doña Esmeralda nos recibió con calma y una taza de té muy cargado. No se impresionó. «Eso que viste no siempre viene en la forma que uno espera», dijo sin rodeos. No nos ofreció promesas, nos ofreció medidas, cruzar ceniza en las jambas, una reja doblada con señales hechas con carbón, mantener un fuego vigilado en la noche. Me advirtió que no eran garantías, solo cosas que algunos han usado para marcar un límite. Susurró. Me frotó la frente con un paño mojado y pronunció palabras que no entendí del todo, mezcladas con historias de su abuela. Cuando salimos de su casa, Ana tenía una cruz de ceniza pintada en la madera de la puerta y unos trozos de carbón amarrados en el pesebre de Emilio. Había en su cara, como en la de muchas de nuestras vecinas, la resignación de quienes han aprendido a vivir con lo que no se explica del todo. La primera noche con las cruces de ceniza fue tensa. Pusimos la cuna de Emilio cerca de la pared que daba al jardín y dormimos a turnos. A la 1:30 de la mañana,
Mientras yo miraba el pequeño dormir con la linterna apoyada en mis rodillas, la luz volvió a aparecer. No descendió en forma de esfera esta vez. Fue una línea que se dibujó en el aire, como si alguien arrastrara una mecha encendida sin tocar el suelo. Se detuvo en el perímetro del patio y se mantuvo allí, vibrando, como si tanteara la densidad del aire. El perro empezó a gruñir y luego a aullar, un sonido agudo que atravesó la casa. Salí al patio con cuidado, con el corazón en la garganta. La línea de luz no me miró con ojos, no tenía rostro, pero sí una intención que se sentía en la presión del pecho. Retrocedí cuando la luz se apretó contra la cerca, como oliendo la madera. En el borde del halo que se formó, distinguí un bulto que parecía la silueta de una persona sentada en cuclillas. No hizo movimiento humano. Era más como una sombra que se mantenía en un patrón fijo. Intenté hablarle. Ridículo gesto de quien quiere dialogar con algo que no responde. Mi voz tembló y se sintió como una piedra arrojada al vacío. La figura no se movió, y al amanecer se disipó con la niebla, dejando pequeñas quemaduras en la tierra y, lo que me heló por dentro, unas plantas del jardín que habían quedado marchitas por dentro, como si la luz tocara su savia. Así siguió la cosa. Apariciones que nunca entraban del todo, pero que dejaban su paso. Marcas que se contaban como un mapa de visita. A veces la luz bajaba y se posaba en árboles, otras veces parecía atravesar la calle y detenerse en la casa de algún vecino, que luego amanecía con sus cables chamuscados. La gente comenzó a mirar el cerro con una atención nueva, y algunos optaron por no salir después del atardecer. Nosotros no podíamos no protegernos. Emilio era nuestro centro, y la única opción era la vigilancia. Las noches de vigilia se convirtieron en un ejercicio de pareja. Ana y yo nos turnábamos para estar despiertos. Ella cuidaba la primera parte de la madrugada, y yo tomaba las horas más frías. A veces yo subía al techo con una linterna y veía la loma como un ojo dormido. Desde allí, la esfera o la línea de fuego parecían pequeñas heridas en el mundo. Un vecino, joven y sin miedo, se ofreció una vez a quedarse con nosotros. Trajo un termo con café y se sentó en silencio, mirando el cerro, las manos entrelazadas como si sujetara algo frágil. Una noche, mucho tiempo después de la primera visita de la luz, la figura se acercó más de lo habitual. No pudo cruzar la línea donde doña Esmeralda había marcado las cruces de ceniza, pero se sentó a 1 metro de la puerta, apoyada en el suelo como si esperara algo. Desde la ventana vimos lo que parecía un ave enorme, pero sin plumaje definido, con una forma que cambiaba con la intensidad de la luz. Tenía un pico curvo que se perdía en la sombra, y sus ojos, cuando la linterna los rozó, brillaron con un amarillo que no era de halcón, sino más bien de un metal caliente. Se empozó y emitió un sonido que no puedo describir con palabra humana, una vibración que hizo temblar las cristaleras. Yo quería abrir la puerta y buscarla. Quería acercarla con la normalidad de mi cuerpo, pero Ana me sujetó la manga con fuerza y susurró: «No la mires demasiado. No le des nombre». No sé si fue sabiduría o miedo. Su mano apretada fue la única certeza de la noche. La criatura se mantuvo allí hasta que el primer resquicio de luz del alba la obligó a disolverse. Al levantarnos, la tierra alrededor de la puerta tenía marcas circulares como las de un puño. Quemaduras suaves en la madera y una costra de ceniza que no supimos desprender sin romper. Los días posteriores, la gente empezó a tomar precauciones. Alguien colgó una lámpara afuera, otra persona dejó una cruz de sal en el portal, y doña Esmeralda volvió con más ceniza y hojas secas para espolvorear. Todo parecía hacer lo suyo por un rato. Las apariciones disminuyeron en frecuencia y se limitaban a pasos sobre la loma que desaparecían en la oscuridad. Pero lo que la experiencia nos dejó fue un cansancio que no cesaba. La sensación de que cualquier momento de descuido podía ser la rendija que necesitara el mal para ocupar un espacio.
Fue entonces cuando vimos algo que nos hizo entender que la amenaza no respetaba solo el jardín. En la pared del cuarto de Emilio, junto a la cuna, apareció una marca circular, un anillo pálido en la pintura. ¿No estaba allí el día anterior? Teníamos la certeza de no haber rozado la pared, ni de que la cuna hubiera golpeado esa zona. Ana lo notó al cambiarle el pañal, y su cara perdió color. Llamamos a la vecina que trabaja como pintora, y nos dijo que parecía como si el calor hubiera pasado por dentro de la pared, dejando un rastro frío en la superficie. No era una quemadura visible, pero había como una señal, una nota sobre la textura. La pusimos como algo para recordar, y a la vez, como un inmenso aviso de que lo que venía no era juego. Con el tiempo nos acostumbramos a la convivencia con lo inexplicable, y construimos pequeños rituales que eran más para sostenernos entre nosotros que para luchar contra algo concreto. Ana lavaba la ropa de Emilio con más cuidado. Arrugaba los pañales con movimientos que yo empezaba a identificar como marcadores de presencia. Yo revisaba la línea del cerro antes de acostarme y encendía una vela cuando sentía que el aire estaba pesado. No quiero que esto suene a receta. Era como para María, un modo de sentir, que teníamos una respuesta aunque fuera simbólica. Aún así, hubo noches en que el miedo se apoderó de nuestra casa, como si fuera un huésped que no se marcha. Una madrugada, después de semanas de calma relativa, descubrimos huellas en la tierra húmeda del patio que iban y venían, como si alguien hubiera tanteado la ventana. No eran huellas humanas, parecían dedos largos marcando el barro, y en el centro de la huella había un pequeño remolino, como si algo hubiera aspirado la humedad del suelo. Lo primero que hicimos fue cubrir las marcas para que la gente no las viera, por vergüenza o por no despertar rumores. Pero la verdad es que me sorprendió la cobardía que sentí. Quise negar lo que mis sentidos registraron, preferir que fuera un truco de luz o que el perro lo hubiera hecho. La realidad se impuso como una losa. Algo había estado allí, tocando la casa, probando sus límites. Con cada noche que pasaba, mi sueño se desgastaba. Empecé a tener pequeñas lagunas durante el día, olvidos que interpreto ahora como pago por las noches en vela. En la obra, bromeábamos con que era el café el que me mantenía erguido, pero yo sabía que la razón real era la responsabilidad de ser quien vigila. La paternidad se volvió para mí un estado de guardia perpetua. No era solo proteger físicamente a Emilio. Era hacerse cargo del temor de mi mujer, de su mirada que pedía sin decirlo, «No me dejes sola con esto». Las conversaciones con vecinos evolucionaron de tertulias a planes prácticos, grupos de vigilancia rotativos, controles de iluminación, reuniones para ver si alguien había notado algo nuevo. Eso nos daba sensación de control, pero también nos enseñó una cosa dolorosa. El precio no era solo mío o de Ana, sino de toda la comunidad. La gente que se ofrecía a ayudarnos dejaba a su familia a merced de sus propias noches. El cuidado se repartió, y con él una fatiga que se hizo colectiva. Recuerdo una madrugada en que, exhausto y con la mente turbia, salí al patio sin avisar, y encontré a Ana sentada en la banca con Emilio dormido en su pecho. El cielo estaba claro, y la loma parecía una sombra larga y pacífica. Me senté a su lado, y no recordé cuándo fue la última vez que respiré, sin contar los latidos por si eran más lentos. Nos miramos sin palabras. En su cara vi cansancio, pero también algo que me sostuvo. Una determinación tranquila. «Si esto es lo que tenemos que vivir por ahora, lo haremos juntos», me dijo. Ese compromiso fue lo que nos sostuvo cuando los miedos intentaban devorarnos por dentro. Hubo quien señaló que la figura en el cerro podía transformarse. Algunos decían que empezaba como bola de fuego y terminaba como ave. Otros que la luz era solo una fachada y que la forma verdadera era otra. No puedo decir con certeza cómo cambia, solo que en una de esas noches, mientras la esfera se desvanecía al límite del patio,
Vi algo semejante a alas plegadas, como lo que contó María, y un movimiento de aleteo que dejó unas plumas negras en el alféizar. Las recogí con la mano temblorosa y las guardé en un cajón, no porque esperara demostrar nada, sino para tener algo que fuera tangible en medio de lo incorpóreo. Lo peor quizá no fue la cercanía de la figura, ni las marcas en la tierra, ni la esfera que vino a rozar el patio. Fue el desgaste íntimo que trajo la necesidad de estar siempre alertas. Todas las decisiones empiezan a estar filtradas por el peligro. ¿A quién dejas entrar? ¿En qué momento sales? ¿Qué cuentos le lees a Emilio en la noche? Nos convertimos en arquitectos de pequeñas cerrazones, ventanas siempre entreabiertas por si alguien llama, puertas con doble seguro, paseos cortos y contados. La libertad se acortó, porque la prioridad era mantener a nuestro hijo dentro de un área lo más segura posible. A pesar de todo, en la comunidad hubo actos de ternura importantes. Doña Esmeralda nos trajo una sábana limpia y nos dejó una bolsita con ramitas secas. Un vecino nos revisó la cerca y le puso una chapa adicional sin cobrar. La gente trajo comida, compartió un poco de su compañía, y en las noches en las que más flaqueábamos, alguien aparecía en la puerta con el pretexto de pasar por una herramienta o de conversar un rato. Esos gestos pequeños fueron, a su manera, la medicina que más alivio nos dio. Con los meses, las apariciones se hicieron menos frecuentes, pero el recuerdo siguió clavado. Aprendimos a convivir con la sospecha de que la loma nos seguía mirando. Cuando la luz volvía, no era con la descarada violencia de las primeras veces. Era más sutil, como una llamada que pone a prueba la fortaleza de quienes la escuchan. Antes de dormir a Emilio me detengo a mirarlo y a medir mi propia respiración. He aprendido a domar mis impulsos para no transmitirle miedo. A veces gano y a veces pierdo, porque el temor es una corriente que sube de pronto y, enredada con el cansancio, me empuja a la orilla del pánico. Sé que lo que cuento puede sonar a superstición para muchos. No busco convertir a nadie. Hablo de mi vida y de la de mi familia, de cómo lo que vimos cambió nuestras noches y marcó nuestras decisiones. El día que la bruja intentó llevarse a mi hijo, para María, y el día en que la luz bajó hacia nuestro patio, para mí, no fueron hechos desconectados. Forman parte de un mismo territorio que reclama atención. No hay fórmulas infalibles ni promesas. Solo hay gente que se guarda y se protege en comunidad, y que a la vez se pregunta cómo vivir cuando lo inexplicable se vuelve una posibilidad que hay que considerar. Hoy, cuando cierro la puerta de la noche, vuelvo a pasar la mano por el marco donde doña Esmeralda dibujó su cruz de ceniza. No creo que eso sea una muralla mágica. Creo que es un recordatorio de que no estamos solos, y de que a veces la protección es también el acto de poner signos que nos dicen: aquí hay vida, aquí hay vigilancia, aquí no se cede. Aún así, la sensación de que algo nos vigila persiste. Hay mañanas en las que la casa huele a pólvora húmeda y mi cuerpo se pone en alerta sin que se vea nada. En esos instantes pienso en María, en su noche de manos pálidas, y en lo cerca que estuvimos todos de perder lo más preciado. No escribo esto para infundir miedo. Lo hago para compartir la realidad de quienes hemos tenido que aprender a vivir con una amenaza que no respeta las explicaciones fáciles. Si hay un aprendizaje que dejo como último punto, es que la protección exige presencia y que la presión de la vigilancia tiene un costo humano real: la fatiga, la ansiedad, la dificultad de confiar. Cuidar a nuestros hijos en ese contexto implica sacrificios diarios que nadie nos enseña a pagar, y por eso necesitamos comunidad, compañía y el derecho a hablar sin ser juzgados. Si has vivido algo similar, cuéntalo en los comentarios. Compartir historias nos ayuda a no sentirnos tan solos. Si te pareció importante este testimonio, suscríbete para que más personas puedan escucharlo, y si puedes, comparte con alguien que necesite oír una voz que diga: no estás sola.